Sigo el rumbo de tus olas y con ellas tu horizonte. Como pez jugando a la ola, era el sur que era mi norte. Era la espuma salada, el sudor placentero, era la euforia mar dada, era acabar casi muerto. Era la insondable mujer la mar y era ser amado. Era fe y el humen en beber, era gozar ser y esclavo. Era el barco perdido y a solas en el horizonte de tu cadera. Era la aurora, la espuma y la marea, la ciencia sensible y creadora. Oh, la mujer desnuda y excitada por los lobos estelares, es siempre la mar entregada a sus insaciables soledades. El sol era en tu vientre cuando las gaviotas volaron. Oh, aurora, al darles vida ya zarparon los tristes marineros a la muerte. Soy Abraham Peralta Vélez, estudié en la UAM Iztapalapa y en los cafés de la Ciudad de México. Soy creador de la editorial Tierra Húmeda, hogareña y artesanal. En Córdoba, Fortín, Veracruz, fue donde volví a nacer, donde fue mi experiencia sensible y vital a la vida, ¿no? La lluvia, el vapor de la lluvia, el río, el Metlac, la infancia, el fútbol, me marcaron absolutamente. Después, ya mi adolescencia, pasamos mi familia y yo por una crisis y nos tuvimos que venir de vuelta a México DF, y ahí fue el instante donde yo descubrí que empecé a leer y que empecé a escribir. Yo empecé a escribir antes de leer, por esa crisis existencial de cambio de la provincia a la ciudad. Mi primera experiencia como lector fue en casa de mi abuela, con unos libros que ella tenía en un estante, recuerdo, y ahí yo fui viendo y encontré un librito de Pablo Neruda que ni siquiera ella sabía que estaba ahí. Después Pablo Neruda ya no me marcó tanto, pero sí fue una experiencia sensible primera. Yo quería ser músico y empecé a leer sobre Jim Morrison, ahí sí creo que me ha marcado demasiado hasta la fecha. Y empecé a leer su biografía y él me llevó a otros poetas, ¿no? Fue un nombre que surgió a través del recuerdo de mi bisabuelo. Mi bisabuelo se llama Onofre García Alcaraz y yo muy joven lo idealizaba bastante. Era un hombre de campo, de Morelia, que creció por sí mismo, muy independiente, que creció junto a la tierra, ¿no? Quizá una tierra muy árida durante su vida, pero él fue muy noble y muy sabio dentro de lo que él supo. Y Tierra Húmeda es un homenaje a él como ser humano, como hombre, como alguien de batalla y de independencia. Y quizá también lo húmedo, la tierra húmeda, tiene que ver también con mi infancia, allá en Fortín, en Córdoba, Fortín. Allá la tierra era húmeda, era el trópico, siempre estaba lloviendo, un calor intensísimo. Oscar me presentó a Fernando Emilio Saavedra y Palma. Es un poeta underground, él mismo se considera así, el peón aislado, su mismo, porque es un poeta que se dedica al ajedrez también, ¿no? Él me dio batuta, me enseñó, me dio seguridad. Él ya tenía toda una formación como editor artesanal. Creo que eso me enseñó él mucho, la libertad como editor y la independencia y los medios subterráneos de distribución también, que son de mano en mano en los puestos de calle. Alonso Marroquín Ibarra, él, Chovojos, mejor conocido como Chovojos. Él también tuvo una larga trayectoria como promotor cultural y hacía sus ediciones también. Él las imprimía, las hacía de otra manera, quizás no las coloreaba, pero también eran unas ediciones independientes, subterráneas. Ellos me llevaron a Juan Cervera Sanchís, Jiménez y Rueda, ¿no? Que ya es mi maestro, el maestro de nosotros tres, ¿no? Ya él es poeta exiliado español que llegó a México en 1968. Él tiene un largo recorrido como editor independiente, como en revistas independientes, ¿no? Subterráneas también, aunque él haya publicado también en otro tipo de publicaciones.
más desde lo académico o más famosas, digamos, pero él siempre mantuvo esa línea subterránea de poder editar como fuera, con los medios posibles, pero el chiste era difundir la palabra poética, y él nos enseñó una vocación tremenda que continúa viva y que continuará viva, de cómo que cualquier medio, con los medios, o sea, cualquier medio te sirve para poderlo compartir con mucha generosidad. Y mi primer libro fue Metamar y Marinero, que yo no edité, que lo editó mi novia, que se llama Adriana Aguilar Morales. Mandó a imprimir ese libro, me lo dio, imprimí unos 100 libros, no recuerdo, hice una presentación aquí en una cafetería y ese fue el inicio de Tierra Húmeda, porque ya llevaba el sello Tierra Húmeda. Cuando hicimos unos sobres de poesía que se distribuían, se regalaban, se vendían de mano en mano, con separadores y todo, y ya fue nuestra experiencia con impresoras caseras, como editores artesanales propiamente, con esos sobres de poesía, eran unos trípticos. Después ya vino otra edición del Metamar y otras ediciones ya con los amigos del café, con Juan Cervera y con Fernando, y ediciones propias desde haikus, unas hojas de haikus, lo que se te iba viniendo a la mente. Hace como medio año yo decidí ya llevar la edición más, bueno, el proyecto editorial Tierra Húmeda más profesionalmente o más abiertamente, y decidí invitar a otros autores, más allá del grupo del café. Yo ya tenía más experiencias, más herramientas, más seguridad, donde sé poco cómo distribuirlos, cómo crearlos, y ya hay ediciones con cartón, ya hay ediciones encuadernadas, cosidas, mejor hechas, pero siguen manteniendo el sello artesanal y subterráneo, digamos, de distribución en la ciudad. Aquí está mi colección, mis tesoros. Aquí son los antecedentes, yo diría, de la editorial Tierra Húmeda. Son unas ediciones de Fernando Emilio, de Jaque al Rey, Come Mierda, sobre Rodrigo Arenas, son ediciones artesanales. Este también es otro tesoro editorial, ¿no?, que es de Juan Pascoe, ¿no?, de la imprenta Martín Pescador, la edición de los Poenimios. Es edición artesanal, pero es el maestro de maestros, yo creo, Juan Pascoe. Y esta revista también, este es de un gran maestro, Caracol Marino, la editaba Librado Basilio. Es un autor mexicano, italiano, digamos, del principios del siglo XX. Esta revista duró, aquí están ya los facsimilares, son 3, duró como 50, 60 años, raro una revista literaria. Esta era la biblioteca de mi maestro, y que pude heredarla. Este es otro tipo de edición, la carpa, un tríptico, una joya de imprenta. La editorial la pueden encontrar por Facebook, se llama Tierra Húmeda Editorial de Poesía. También pueden acceder al Facebook de la revista, que se llama Hojas al Aire, son páginas de Facebook. También pueden acceder al blog, que es tierrahúmeda.blogspot.com, Tierra Húmeda sin H intermedio, todo junto, tierrahúmeda.blogspot.com, y al blog de las hojas, que es hojalaire.blogspot.com. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy, de otoño. Jueves será porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Me llamo César Abraham Navarrete Vázquez, soy comunicólogo de profesión
Nací en la Ciudad de México, aunque buena parte de mi formación se la debo a la tierra de mi padre, Tlalchapa Guerrero, cuyas experiencias me permitieron tener una visión más amplia de la vida, no solo en la ciudad, sino en el campo, por tanto en mi país. Soy un viajero empedernido y me gusta también mucho la fotografía, la escritura y la literatura, sobre todo de corte satírico. Mis primeros intentos en la escritura fueron unos diarios que escribía en Guerrero durante mis vacaciones, y en la casa de mi abuela había en un librero viejo unas ediciones de Porrúa empastadas. Poco a poco las fui descubriendo y me di cuenta que nadie las usaba, así que me las fui robando. y así fue cuando comencé a descubrir autores que jamás en mi vida había escuchado. Después en la universidad he de decir que la educación no satisfizo mis necesidades y paulatinamente me fui convirtiendo en un ratón de biblioteca. De hecho, esa biblioteca me nutrió mucho de autores, sobre todo españoles. Ahí fue cuando descubrí también, entre otros, a los novelistas James Joyce y Thomas Mann. Fue muy gratificante. Así ahí conocí también a la generación del 27 y a poetas que se han vuelto entrañables para mí, como Luis Cernuda y Pedro Salinas. Recuerdo muy bien los primeros 3 libros que compré. Fue en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento previo. Los adquirí. Fueron libros de poemas los 3, uno del autor francés Jean Cocteau, el segundo de un poeta sueco llamado Lars Forssell, y el último de Fernando Pessoa, aquel autor portugués que metió toda su obra en un baúl, que fue descubierto hace poco como uno de los grandes poetas de todos los tiempos. De hecho, esto me sirve para dar pie a hablar de mis autores favoritos, y Pessoa, por supuesto, que es uno de los que siempre me ha acompañado. Otro, y quizá el que más me ha influido por su concepción del mundo, es César Vallejo, el poeta peruano que con el tiempo descubrí que se llama como yo, César Abraham, y eso me causó, además de sorpresa, un gran gusto, porque creo que los dos tenemos una visión pesimista de la existencia humana. Me han dejado mucho autores como Salvador Novo, como José Juan Tablada, como Renato Leduc y sobre todo Efraín Huerta. Recientemente también he encontrado afinidad por un autor prácticamente ninguneado, que se llamaba Juan Carvajal, y por el funcionario cultural Jaime García Terrés y sus maravillosos diarios griegos. Aunque parezca una frase trillada, la poesía para mí lo es todo, ya que ha sido mi compañera durante los últimos años de mi vida, y en ella he encontrado el consuelo que no he encontrado en el mundo exterior. En los géneros que yo ensayo tiendo a la brevedad. Yo siento que como humanos somos seres finitos. Me parece una pedantería los textos y los poemas grandes, de largo aliento y de versículos, porque siento que de alguna manera inconsciente estamos tratando de trascender nuestra propia existencia y nuestra finitud. Así que trato de ser fiel a mi aliento, a la brevedad, porque finalmente si una pequeña frase, una palabra queda, cuando uno ya no esté aquí, creo que habrá sido demasiado. Un poco son los estantes donde tengo mis libros. Primordialmente aquí figura la colección de la UNAM de griegos y latinos, se llama la Biblioteca Scriptorum, que muchos
alumnos o exalumnos le dicen la vomitorum. Sin embargo, para mí ha sido invaluable. Los textos de Homero, de Aristóteles, de Séneca, Platón, Cicerón, Tácito, me han constituido mi formación clásica. En la parte de aquí de abajo está mi colección preferida de poesía. Son los libros españoles de Hiperión, de tradiciones totalmente disímiles a la nuestra. Hay poesía persa, árabe. Y aquí está el ejemplar de la poesía completa de Efraín Huerta. Aquí fue donde ahondé en los poemínimos. Este es uno de mis grandes tesoros. Es un libro gigantesco, La historia natural de Cayo Plinio II, conocido como Plinio el Viejo. Los invito a que visiten también un par de blogs que administro. El primero se llama Cuadernos de Sal y su dirección es diariosdesal.blogspot.mx. Y el segundo es de literatura y se llama Palabras de Viento, con una dirección de caesarisnb.blogspot.mx. Ahí encontrarán antologías, traducciones de poesía en más de 10 idiomas y otras curiosidades. El nuevo proyecto se llama Colección de Poesía Crepúsculos e intenta editar, publicar a autores jóvenes de la Ciudad de México y de la República Mexicana, si es posible, autores aún no tan reconocidos, autores que quieran publicar en estas ediciones independientes y artesanales y hogareñas, que son ediciones, van a ser publicaciones de 100 o 150 ejemplares, todos hechos a mano, con materiales como cartulina, papel bond, cosidos, impresos aquí en casa. El primer número de esta colección fue Santa Prisca, que fue el número 0, que fue más un amuleto, como yo le llamo, que se dio espontáneamente a través de un viaje. Es una autoedición, yo soy el autor de ese número, pero es el número 0, fue el número de prueba, el amuleto de la colección, el cual me abrió las puertas a otros autores como es a César Abraham Navarrete Vázquez, que va a ser el número 1 de la colección. Ya ese libro ya no es prueba, sino ya es un libro definitivo, el cual se titula Poenimios. Los poenimios tienen su antecedente directo en los poemínimos de Efraín Huerta. Huerta fue un autor nacido en Silao, Guanajuato, que vino a estudiar aquí a la Ciudad de México. Hizo grupo con Octavio Paz, entre otros, en la revista Taller. Posteriormente, debido a sus ideas de corte socialista, se alejó un poco de la visión que tenía el Premio Nobel mexicano. Y a medida que su poesía se torna más madura, Huerta se afianza en su estilo hasta que llega a esta serie de poemas mínimos, breves, en donde retoma todo el sabor popular. En este sentido, también creo que los poenimios tienen influencia de autores populares como Chava Flores y diversos comediantes. Quise que lo que yo escribiera tuviera un doble significado. Por una parte, que homenajeara y que dejara bien en claro de dónde provenían estos textos, que evidentemente eran de los poemínimos de Efraín Huerta, pero por otro lado que se diferenciaran, fueran autónomos. Lo conocí a través del internet, hicimos una relación después ya más íntima, lo invité, aceptó ser editado
y vamos a hacer una edición dentro de esa colección de 100 o 150 ejemplares, y la idea también es que en el momento en que se acaben se vuelvan a editar, ¿no? Como bajo pedido, o hacer varios tirajes hasta donde sea necesario. Accedí a un buscador y di con el blog de una persona donde se hablaba de son jarocho, e inmediatamente lo contacté por el Facebook. Se trataba de Abraham. Él aceptó mi invitación y a partir de ahí comenzamos a encontrar puntos convergentes, afinidades. Y un buen día, a raíz de que fue conociendo lo que yo escribía, me invitó, me dijo que tenía la idea de que quería publicarme un libro. A mí realmente me sorprendió esto porque yo no tenía intención alguna de publicar. Sin embargo, todo se fue dando y a medida que el proceso avanzaba yo me fui emocionando y cambié de opinión en el sentido de que asumí que era un proceso, después de un proceso ya bastante largo, había que concretar algo, materializarlo. He conocido después a los nuevos autores que ya quiere editar, como a Abraham, César Abraham Navarrete o Abel Romero, en fin, y los que vengan. Mi idea es que la editorial va creando su propia red, ¿no?, de relaciones, y el internet ha sido el medio, porque a través de lo que si uno está trabajando, la gente de repente empiezas a relacionarte y a encontrarte, y han sido encuentros, pues ya amistades muy íntimas y maravillosas. Y con mi familia ha sido un proceso también, desde lo difícil hasta lo ya entrañable, y no sé, el apoyo ha sido también invaluable. Desde que él inició con ese tipo de proyectos, a mí siempre me ha inquietado proyectarlo, ¿no? O sea, que se dé a conocer ese tipo de cosas. Entonces, siempre yo he estado pensando en cómo le vamos a hacer para que eso se pueda dar a luz. Él es más sociólogo, yo estudié sociología, y yo creo que yo debería ser como sociólogo más poeta, en el sentido de la sensibilidad que emana de cada escrito que él puede llevar y cada dibujo que realiza. En ese sentido, yo a él lo admiro mucho. La verdad es que parece ser que él es el mayor a mí. Yo quisiera ser como él. Lo voy a apoyar, lo voy a seguir apoyando para todo lo que él quiera. Yo hasta la fecha, cuando puedo, como puedo, lo ayudo. Si él me pide consejo, hablamos. Sobre todo, dialogamos mucho, eso me encanta. Y en cuanto a la familia, pues bueno, sobre todo mis padres han sido fundamentales, tanto con la educación que me brindaron a mis hermanos y a mí, y también con todo lo que nos dieron. En varias ocasiones quiso publicar ya y no se dio. En este momento creo que esto es el primer paso como para que continúe en lo que siempre ha sido su sueño. A ellos les debo esta manera de ser honesto, sincero, aunque a las demás personas no les parezca. Y estoy muy, muy orgulloso de ellos. Le digo que es mejor platicar con él que leer muchos libros, ¿no? Porque es un hombre muy culto, muy preparado. Platicamos muchísimo. Yo siempre me sentí afortunado porque podía gozar de la presencia tanto de mis padres como de mis hermanos. Ellos también, pese a que a veces no compartimos puntos de vista, creo que nos queremos y sabemos que estamos siempre dispuestos a ayudar al otro. Sí, ha evolucionado porque antes era como que muy fácil de digerir, entonces era muy fácil tal vez de leerlo. Y ahorita sí como que ya pues se ha ido enfocando, se ha ido por diferentes, porque antes escribía un poco más, creo que de fábulas, ¿no? Y las fábulas pues están como que más leíbles y llegas a un final y tienes un mensaje. Y ya un poco más adelante pues empezó con los epigramas o con cosas un poquito más como frías o como que tal vez más sarcásticas. Entonces, a su estilo, que es como ese. César es todo lo que yo no he podido ser. Es un gran orgullo. Me enoja el hecho de saber que tiene tanto talento y que no lo aprovecha. Creo que por eso también peleamos mucho. Cuando yo constaté con los propios ojos cómo Abraham corta, cose los libros, me pareció algo entrañable.
que en esta época donde se pregona tanto la tecnología, las comunicaciones, la inmediatez, que haya alguien que se aboque, que se tome el tiempo para hacer una artesanía. Yo le estoy profundamente agradecido a Abraham, ya que lo he tratado, que lo he conocido y he podido constatar por qué me tuvo esa generosidad para conmigo de acercarse y no me extraña. Que en el trato directo, en el trato cotidiano es una persona noble. Un agradecimiento principalmente, digamos, a mi novia, Adriana Aguilar Morales. Ella es un apoyo incondicional, ya a mi madre, a mi papá, a mis abuelos, a mi ascendencia, ¿no? Al universo, en fin. Creo que es el agradecimiento mayor al mar, principalmente, que ahí se sintetiza el universo y de ahí ha surgido todo esto, ¿no? El Vaticano. Dios bendiga este negocio. México. Este pinche país de juguete incluye raterías recargables. Ascenso laboral. Para subir hay que bajar. Faje. Lo único cierto es que eso no fue un coqueteo, sino un toqueteo. La Biblia, el libro más leído de oídas. San Valentín. Cualquier pretexto es bueno para darse amor. Tarjeta de crédito. Dime cuánto gastas y te diré quién no eres. Planes. Todos lo hacen para un borroso futuro. Yo los hago para un siniestro pero clarísimo pasado. Bequeriana. La llamaron así con razón. Se pasaba la vida de cama en rima, de rima en cama. Terminaron diciéndole la bequerendona. Galileica, y sin embargo se bebe. Eso sí, cada cabeza poética es un tercer mundo. Editorial. La tierra húmeda es la risa de la maceta. Es leer en bicicleta y hacer versos al revés. Edita por esta vez de César el Capadocio un libro escrito en el ocio y en la virtud del poenimio, que dice en un verso nimio: Dios bendiga este negocio.